ella es mi hijastra y le está dando muchas pastillas a mi esposa. Mentiroso. No, Roberto, ayuda a esa señora. No. Momentito. Usted huele al Te vayas. Tú me estás implicando que tu mamá llegó bien aquí y que aquí en mi estudio se puso así. ¿Cómo cree, doctora? No pueden espiar. Es contra la ley espiar, fíjese. No. ¿Quién eres tú para decirme lo que puedo hacer yo no en mi estudio? Señor director, deme las imágenes. Aquí no se puede intentar. Aquí no te pongas. Ahora lo que quiero son 5, 6, 7 veces al día. Tú no te puedes controlar cuando te viene este deseo. No. Yo he tenido relaciones con él y siento que no me llena y cojo mi consolador y estoy 3 y 4 horas. Gente masturbándose, hombres enviándole los penes. Y estos son chats en vivo. Sí. Me siento sucia. No digas eso, mi amor. Con él experimenté lo que era la pornografía. A los 12 años. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El filósofo francés Louis de Bonal dijo: los hombres no son tan pervertidos por la riqueza, sino por el afán de alcanzarla. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Será así? ¿Será que no es la riqueza, sino la conquista de la riqueza? Bueno, veamos el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Fíjese si esta mujer no es una mala. Después de la muerte de su hermano, empezó a endrogar y a robar a su madre. Este hombre es un desgraciado y lo que está haciendo es manipulando a mi mamá para volverla loca. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué edad tú tienes? 19. Ah, ya eres adulta. Sí. Ok, Marco, tú eres el demandante de este Sí. caso. Descríbeme qué relación tienes con Ana, por qué la demandas y qué pides para resolver el conflicto. Sí, doctora, mire, ella es mi hijastra y le está dando muchas pastillas a mi esposa. Le da mucho de tomar y si sigue como está, la va a matar. Mentiroso. Pero tú sabes lo que tú me estás diciendo. Sí, doctora, sí O sea, sé. tú me estás diciendo un acto criminal. Exactamente, Tú me estás hablando doctora. de un acto penal que tú pudieras llamar a la policía, hacer una querella, una investigación y arrestarla. Es un Porque, o sea, mentiroso, doctora. ¿por qué tú estás aquí? Déjale explico, doctora. A ver. Hace 2 años yo trabajo en un equipo de crisis. Lo que hacemos es les ayudamos a la policía cuando ellos piensan que el equipo de crisis puede ayudar el problema más fácil que ellos. O sea, en casos de, por ejemplo, donde hay problemas de salud mental. De salud mental, esquizofrénica o tienen autismo, no toman sus pastillas. Ok. Entonces la policía normalmente los da 15 minutos para terminar. Para que ustedes traten de estabilizar la situación. Exactamente. Vamos al pasado. El diciembre 24 de 2012 recibimos una llamada de un joven que estaba hablando, diciéndose voces y no había tomado sus pastillas. Después investigamos un poco y supimos pues que tenía esquizofrenia. En eso salimos yo y un compañero de trabajo. Llegamos a la casa, el joven estaba gritando, llorando, que el diablo le estaba diciendo que matara a su mamá, a su hermana. Cosas increíbles, doctora. Bueno, entonces yo empecé a hablar con él, a calmarlo, a decirle que todo iba a estar bien. Él agarró confianza conmigo. Pero, doctor, en eso que viene la policía, las sirenas, él se pone, me acusa de echarle mentiras, que por mí ahora lo van a matar, que qué está pasando. Corre a su recámara, doctora, y regresa con un machete. Sale corriendo a la calle, encuerándose, y se le deja ir a la policía con el machete. Pues, ¿qué más iba a hacer la policía?
lo balacearon y lo mataron, doctora. Por tu culpa. Si hubieras hecho tu trabajo bien, no estuviera muerto ahorita mi hermano. La policía lo mató, doctora. Yo hice mi trabajo correcto, como yo estaba entrenado. Yo he ido a la ¿Qué universidad. edad tenía tu hermano? Tenía 17. Ok. Doctora, yo soy profesional, yo lo hice bien. Fue la policía. Yo no te estoy culpando de nada. Bueno, entonces, es costumario en mi trabajo, después de lo que sucedió, ir a conocer a la familia un poquito. Pues yo empecé a conocer a la muchacha y a su mamá, Iris. La llevé, un día la invité a un café. Y no le voy a echar mentiras, los enamoramos. ¿Okay? Yo estaba tan enamorado con ella, De la mamá de esta de la chica. mamá de ella, que hasta dejé mi trabajo. Por interés, te enamoraste por ¿Por qué dejaste tu interés. trabajo? Bueno, porque es un conflicto, doctora. Yo dando consejos, A una que fue, claro. ¿verdad? Entonces, Tu paciente, claro. Sí, tanto así yo me enamoré de ella que dejé el trabajo y me moví con ella. Duramos un buen tiempo, vendimos la casa, una casita la tuvimos que vender. ¿Vendimos o le dijiste a mi mamá que se vendiera? La tuvimos que vender, doctora. O sea, ella tenía una casa, venden Sí. esa casita. Sí, porque mire, doctora, la vendimos porque estaba deprimida, no se paraba de la cama, no hacía nada, acostada todo el día, llorando, con las cortinas Ok, cerradas. Y tú determinaste que la casa la deprimía y que era Y que buena todo- idea deshacerse de la casa. ¿Se y- casaron ustedes? Sí, doctora, los casamos. Se casaron. Y con ese dinero, con el poco dinero que hicimos de la casa, nos fuimos de vacaciones a Europa y ella se empezó a sentir mejor, doctora. Porque tú alegre, quisiste. alegre ella, ya empezaba a comer más. Ok. Pero mire, resulta que hace 2, 3 meses, un poco más, se puso deprimida de vuelta ella y no quería salir de la cama, no quería comer, llorando. Y doctora, para mí, como un profesional, yo ya no podía con eso. La tuve que dejar. Se La dejaste separaron. porque ya Nos no tenía separamos. dinero mi Sí, madre. seguimos casados, pero separados. Ok, Nos separamos como hace 2 meses. ok. Entonces, hace poco, yo la vi y ya la vi más alegre, doctora. La vi con ánimo. Quizás eres tú el que la deprimes. Sí, no, doctora, era- no, no sé, no, doctora. Tú no sé. deprimías a mi mamá. Yo, Tú yo la amo, yo la quiero, es mi Tú no esposa. la amas por el dinero. Ok, y económicamente se había mejorado ella. Bueno, recibió un poquito de dinero de lo que había sucedido con la policía, que mataron a su hijo. La ciudad le dio un poquito de dinero y con eso compramos una casa. Y fue cuando Porque se regresaste. volvieron entonces a reconciliar. Sí, Cuando tú- sí. Cuando Cuando la mi viste mamá que tuvo estaba dinero. Sí, mejorcita ya yo como esposo y dije... el dinerito entró, entonces se reconcilian otra vez. Pero era muy poco dinero, ¿Cómo doctora. cuánto? ¿Cómo cuánto? Bueno, la casa los costó como $180,000, doctora. La casa. Quiero, no recuerdo cuánto lo dieron en total, como 500,000, algo así. No mucho, doctora. Medio milloncito. Para su hijo, para Bueno, un yo hijo, sé que nunca no va a es reponer mucho. la vida de un hijo, Sí. pero... Sí. Ok. Entonces, Bueno, ¿qué pasó? bueno, entonces ya estamos juntos y aquí mi hijastra, Carajo. le da pastillas, doctora, le da Yo de le doy tomar, pastillas a mi- le da tú en vodka. pastillas le a da- mi mamá. ¿Y sabe por qué la hace? Mentiroso. Para quitarle el dinero. Con mi pobre esposa Iris, cuando ella está borracha, está discapacitada, pues le da lo que quiere. Esta va y le pide la tarjeta de banco, y le saca dinero. ¿Tú tienes ahí prueba de eso? Tengo prueba aquí, doctora. Ven. Doctora, aquí le tengo estados de cuenta de que ella está sacando dinero. $700 todos los días. ¿Tú Todos hiciste los días. ¿Tú hiciste estas extracciones? Yo hago esas transacciones. ¿Por qué? No. Yo quería saber que eres tú la que las estás haciendo. ¿Sí? Sí. Vuelve a tu Se podio. fija ahí, 700 todos los días, doctora. 750. Todos los días. Demasiado. 700, 750, 700, 750. Una cuentica que tenía medio ¿Cómo millón. vamos a quedar ahora? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tú vienes a exigir? Quiero que la corra, que me ayude a correrla de la casa. Está mal- Desalojarla de la casa de sí. ustedes. Claro, Yo no me voy a ir como de la esposo, casa de mi como madre. esposo, esa es mi casa. Y yo soy su hija. Ok, perfecto. Y eres adulta y ya tienes que irte. Yo la Encuéntrate un cuido. hombre. Ah, Ok. hombre, hablando de hombre. ¿Y tú qué eres? Todo lo que quieres es El esposo de tu desalojarla. madre. Muy bien, voy a hacer un Si corto llegas, receso hombrecito. y a la vuelta, Ana, respondes a la demanda. Hay unas serias acusaciones aquí, te digo.
serias acusaciones que me están incitando casi a llamar a la policía en un caso como este, pero me parece que aquí hay algo penal. Regresamos después de este corto receso. No, Roberto, ayuda a esa señora. No. Un momentito. Intoxicada. Sí, ¿oíste? Definitivamente. ¿Qué tomas? Doctora, ¿Qué qué tomas? linda, Gracias. Aquí no se puede intentar. No toques. Aquí no me No puedo te intentar. pongas. Caso cerrado. Bueno, hace algunos años atrás mi hermano falleció por culpa de él. La policía. ¿Por qué tú lo culpas a él? Fue la Porque- policía. Ya, no hables tú. No quiero que hables más. Quiero...